Kiki arrugó el pico. Vaya espejo mágico. Espero que Elan lo esté aprovechando más que tú. Me encogí de hombros. Lady Nama me dijo que solo mostraría lo que él quiere que vea. Quizás el pasado está mejor guardado en el pasado. ¿Lo está? Nunca te tomé por una sabia, Shiori. Mi rostro se arrugó en una pequeña y cansada sonrisa. No es que no tengas sospechas. ¿Crees que la sangre es del espectro? Lo hacía, y finalmente bajé la lanza. Takan había regresado con 2 cubos de agua. Parece que ha atravesado a un demonio o 2, dijo, señalando la lanza. Era de Raikama, respondí. Oshli dice que la usó para luchar contra el demonio que mató a su hermana. Antes de que pudiera preguntar más, lo llevé a la cocina. Te guardé pasteles. Cómelos antes de que se echen a perder. Takan cogió uno del plato. Estos son los pasteles de Chanari. De la canción. Asentí, impresionada de que recordara. De todas las islas y todos los pueblos de Tambú, llegamos a la de ella, murmuré. Y aquí estoy, horneando sus pasteles en la casa de su infancia. Tu hebra del destino está más ligada a la de ella que a la de cualquiera. ¿Incluso la tuya? Bromeé. Takan entreabrió los labios, pero no llegó ninguna respuesta. El anochecer se acercaba rápidamente, y las sombras se volvían audaces. Saliendo sigilosamente de las grietas de las paredes, cubriendo la casa con una película de oscuridad. Cuando tocaron los ojos de Takan, su mirada se ennegreció, como una luz apagada. Dejó el pastel y dio un paso atrás, reanudando su distancia de mí. Deberías conseguir las cuerdas. No perdí el tiempo. Agarré las cuerdas y el incienso que había dejado Oshli. Juntos, lo atamos al árbol en el patio. No pude evitar pensar en los hilos que nos habíamos atado alrededor de las muñecas unos días antes. Sobre cómo esos nudos se habían hecho con amor y risas, mientras que que apretaba contra el pecho de Takan, se hacía con miedo. Si estuviera en mi lugar, encontraría alguna historia que contar para tranquilizarme y distraerme de mi calvario. Historias sobre monos con cabello mágico, carpas que concedían deseos y pinceles que pintaban objetos a la vida, como en las cartas que me había escrito. Sin embargo, yo era una inútil. Mi garganta se había contraído por la preocupación. Todo lo que pude decir fue: voy a preparar un fuego para encender los braseros. Él ni siquiera comió, remarcó Kiki cuando regresé a la cocina. Tragué saliva, recogiendo sus pasteles intactos. Déjalo ser. Estaba buscando algo para encender un fuego y accidentalmente tiré a un lado la tela de muselina que colgaba contra la pared. Detrás de la cortina había un taburete roto. El mismo que había mencionado Oshli. Incliné la lanza de mi madrastra contra la pared, dando a mis hombros un descanso de su peso. No pongas esa cara, dijo Kitty, tratando de animarme. Con Takan atado a ese árbol, tendrás la cama para ti sola. Solo hay una en toda la casa, y no sabía por qué me sonrojé. No es eso, dije secamente. ¿Es la sangre, entonces? Kitty estaba en un estado de ánimo chismoso, lo cual no era nada inusual. Aterrizó en la lanza, picoteando en sus surcos deformados mientras yo buscaba en la habitación. Habría jurado que había visto un alijo de pedernal en alguna parte. ¿De verdad crees que Vanna fue asesinada por y demasiado tarde? Sentí una punzada de pánico. Kitty, no digas su nombre, Cramelan. Demasiado tarde. El nombre había sido pronunciado, y me puse de pie, la adrenalina subiendo a mi cabeza. Apreté el pico de Kitty y miré hacia afuera, con el corazón acelerado en mi pecho. El sol estaba casi hundido, y Takan estaba de espaldas a mí. ¿Qué te pasa, Shiori? Trinó Kiki. Takan no puede oírme de todos modos. No es Takan el que me preocupa. Una columna de humo salía de la vela junto a la ventana. Excepto que esa vela nunca había sido encendida. Una terrible certeza brotó dentro de mí. Desde la ventana, vi salir humo del amuleto alrededor del cuello de Takan. Se deslizó entre los nudos que sujetaban a Takan, luego se filtró en su boca y fosas nasales. Ve por la lanza. Gritó. Ahora, Shiori. Con un grito ahogado, me abalancé sobre el arma de Raikama. Había llegado a la puerta cuando apareció Takan, las cuerdas aún colgando de su cintura, los ojos parpadeando incontrolablemente de marrón a rojo. Me bloqueó, con una sonrisa que distorsionaba sus rasgos. Yo me abalancé, pero Takan evadió la lanza con facilidad y atrapó el asta con una mano. Sus ojos resplandecían rojos como bayas de goji cuando me empujó contra la pared. ¿Sabes? Siempre quise conocer al espectro. La voz de Bandura apuñaló mis pensamientos. Y ahora sé su verdadero nombre, gracias a ti. Me clavó la lanza en el hombro y el dolor explotó en mi clavícula.
Kiki se lanzó contra el demonio, pero la agarré por el ala y la lancé por la ventana. No tenía ninguna posibilidad contra Bandur. No es que yo la tuviera, tampoco. Ni siquiera podía apartar la mirada cuando el lobo apareció empañado, su horrible rostro superpuesto al de Takan. Inteligente de tu parte, buscando enfrentar al espectro contra mí. Pero cometes un error, Shioriyama. ¿Te imaginas que será como yo, abierto a la razón y a la conversación? ¿Tú? ¿Abierto a la razón y la conversación? Me burlé. Mis manos estaban en la lanza, pero poco a poco, estaba caminando hacia la cocina, tratando de alcanzar los tazones sin lavar que había dejado sobre la mesa. No me hagas reír. Él se llama el espectro por una razón. Hay un lado oscuro en su naturaleza, y su tiempo en la Uzur seguramente ha erosionado todo lo bueno que alguna vez hubo. Será un demonio hasta la médula, solo que con la fuerza de un dragón. Lo verás muy pronto. Si dije entre dientes, lo haré soltando la lanza de Raikama, rompí un cuenco sobre la cabeza de Takan. La habitación quedó en silencio mientras él se desplomaba en el suelo, inconsciente. Bandur se había ido, al menos por ahora. No tenía un aliento que perder. Con el corazón acelerado, arrastré a Takan de vuelta al árbol. Todo su cuerpo se tensó cuando volví a atar las cuerdas, haciendo una mueca al ver los nudos clavarse en su piel. Justo cuando pensaba en aflojar los lazos, un gruñido escapó de sus labios. No sabía si Takan me estaba ayudando inconscientemente o si en realidad estaba luchando contra Bandur. Pero apreté los dientes y los até con más fuerza. Luego encendí incienso alrededor del árbol y encendí fuegos en cada brasero. Cuando terminé, ya era de noche. Estaba exhausta y me desplomé sobre el taburete roto de Raikama. Apoyé la cabeza contra la pared, tratando de no preocuparme por Takan y en su lugar imaginé la vida anterior de mi madrastra. A mi lado, el espejo de la verdad yacía debajo de una pila húmeda de ropa empapada en sudor. Me pregunto si solía sentarse aquí, murmuré en voz alta, y solo miraba por la ventana. No hay mucha vista. Apuesto a que la ayudaba a dormir. Mientras hablaba, Ujal se deslizó dentro de la choza, arrastrándose sin hacer ruido a mi lado. Está diciendo que duermas, dijo Kiki. Necesitarás descansar para las próximas batallas. Los de su especie observarán a Takan esta noche. No estoy cansada. Las palabras de la reina serpiente no fueron una petición. Sus ojos color yema brillaron como los de Raikama, y una calma cayó sobre mí, obligándome a obedecer sus deseos. Si tan solo le hubiera preguntado a Seryu cómo romper el hechizo del sueño. Los dragones y las serpientes realmente son primos, murmuré antes de desplomarme sobre el taburete roto, con la cabeza inclinada contra la pared. Mientras me dormía, fui vagamente consciente de que Ujal y sus serpientes rodeaban el árbol, formando capas en un círculo protector alrededor de Takan. Lo que no noté en absoluto fue el espejo de la verdad, brillando bajo mi brazo. En mis sueños, aún no había nacido y esta casa no había sido abandonada. Pertenecía a una familia de 2 hermanas. La primera era una niña un poco mayor que yo, bronceada y musculosa, sus miembros tan musculosos como los de un centinela experimentado. Su cabello estaba recogido en una trenza larga y desordenada, pero cuando se giró, vi su rostro cubierto por una delgada máscara de madera. Chanari. El taburete ya estaba roto desde entonces, y se tambaleó cuando ella se sentó. Sus manos trabajaban hábilmente, pelando una raíz de taro, pero sus pensamientos vagaban muy lejos, tan lejos como podía llegar de la cocina de su abuela, de las 4 paredes que la rodeaban como una jaula. Lo que no daría por huir de este lugar para siempre y desaparecer en los bosques. Lo que no daría por vivir entre los árboles y las fieras. Solo allí se sentía segura. Solo allí se olvidaba de que era un monstruo. Alcanzó la siguiente raíz de taro para pelar. Es una pena, ¿no? Decía su hermana, ajena a los pensamientos de Chani. Sabes que Ada elegirá al más rico, pero todos los ricos son tan feos. Y viejos. ¿Tenías a alguien más en mente? Su hermana se sonrojó, pero dijo, demasiado rápido. Por supuesto que no. Chanari no dijo nada. En secreto, estaba segura de que su hermana tenía un amante. El otro día, había encontrado una nota en el bolsillo de Vanna. Eres la luz que hace brillar mi farol, decía, pero no vio el punto de traerlo a colación. Uno pensaría que todo el oro del mundo podría comprar belleza y salud, pero no es así. No, la mandíbula de Chanari se tensó. Nada suavizaría las escamas de su rostro, convirtiéndolas en carne. Lo había intentado.
Había intentado cortar los gruesos pedazos a lo largo de sus mejillas, mordiendo un trozo de madera para evitar gritar e ignorando los abrasadores destellos de dolor mientras su mano firme cortaba a continuación los ásperos surcos entre las orejas y el cuello. Pero de la noche a la mañana, su piel volvió a crecer igual. Solo quedaba el dolor, grabado en lo más profundo de ella. Nada la haría hermosa. Ni todo el oro del mundo. No dijo de nuevo. Yo lo sabría. Lo siento, Chani, suplicó Vanna. No quise decir eso. Sabes que no quise. Las palabras salieron de la garganta de Chanari. Lo sé. Vanna envolvió sus brazos alrededor de los hombros de Chanari y juntó sus mejillas, como solía hacer cuando eran pequeñas. Su mejilla siempre estaba demasiado caliente, y la de Chanari siempre demasiado fría. Juntas, decía ella, eran perfectas. Su hermana levantó la mejilla y apretó la mano de Chanari. Cuando me convierta en princesa o reina, te conseguiré las mejores cremas y pinturas que el dinero pueda comprar. Vanna tenía buenas intenciones, pero las palabras dolieron de todos modos. Esta vez Chanari no pudo forzar una sonrisa. ¿Qué pasa con mis ojos de serpiente? Vanna se rió, sin escuchar la amargura que se deslizaba en su voz. Puedes usarlos para hipnotizar a nuestros enemigos. Si tuviera ese poder, simplemente haría que todos olvidaran que estuve allí, respondió Chanari en voz baja. Vanna no la escuchó. Alguien la estaba llamando afuera. Chanari exhaló, aliviada cuando Vanna salió. A veces no podía tolerar el alegre optimismo de su hermana. A veces se preguntaba si sería más fácil que Vanna la considerara un monstruo. Dolería menos, para ambas. Chanari se levantó de su taburete roto y accidentalmente se vio a sí misma en el lavabo. Pedazos de taro flotaban en el agua, escondiendo sus ojos y su nariz. Una brisa los separó y ella se estremeció. Ver el monstruo en su reflejo en lugar de la chica que debería haber sido una con trenzas negras, ojos cobrizos, nariz suave y labios carnosos. Pensó que el dolor se habría aliviado con los años, pero no era así. Solo se había desbocado y convertido en parte de ella, cosido profundamente en su alma. En su oscuro y secreto corazón, lo que anhelaba, incluso más que la desaparición de su rostro, era que alguien la amara. Que alguien la mirara a los ojos y la hiciera sentir hermosa, aunque no lo fuera. Que alguien quitara la soledad grabada en su corazón para que pudiera reírse sin probar la amargura en su lengua una vez que el sonido se desvaneciera. Quería ser la luz que hiciera brillar la linterna de alguien. Pero eso nunca sucedería. No para ella. Golpeó el agua con los puños hasta que su reflejo desapareció. Capítulo 34. Llegada la mañana, las hogueras alrededor de los árboles se habían apagado, los palitos de incienso se habían quemado hasta volverse chichones chamuscados, y las serpientes que habían llegado para salvaguardar a Takan se habían ido. La lluvia torrencial que había llegado en la noche había disminuido hasta una llovizna, y mientras yo caminaba hacia el patio, Takan apenas movió. Incluso en su sueño, hizo una mueca de dolor, aferrándose al amuleto de Bandur en una de sus manos como si estuviera tratando de despedazarlo bajo su puño. En los 2 días que él había cargado el amuleto, ya le había pasado factura. Estaba notoriamente más delgado, nuevos huecos apareciendo en sus mejillas cuando no estaba forzando una sonrisa. Sus ojos también se habían vuelto más opacos y hundidos con cada hora, especialmente pasado el anochecer. Takan dejó salir un leve jadeo mientras yo lo jalaba hacia la choza. Una vez refugiados, eché a un lado su cabello y pasé un trapo húmedo por su piel seca. Ahí es cuando vi las marcas de quemadura a lo largo de su manga. ¿Qué pasó? Susurré. Un siseo bajo llamó mi atención hacia la ventana, donde Ujal holgazaneaba contra las persianas torcidas. El demonio era más fuerte de lo que esperaba, dijo mientras Kiki traducía. Pero mi especie nació para combatir a los de su tipo. Gracias, titubeé. Ujal sonaba cansada. ¿Alguien resultó herido? Tu gratitud no es necesaria, y tampoco lo es tu preocupación. Vemos como un honor pelear por la hija de Chanar y proteger a su prometido. Mi cabeza estaba inclinada en señal de respeto, pero la alcé ahora, sorprendida. ¿Cómo supiste que era mi prometido? Las serpientes son sensibles a la magia. Siempre lo hemos sido. Y ustedes dos tienen un vínculo. Una pausa. Él luchó bien. No muchos pueden resistir una posesión tan poderosa como la de Bandur. Chanari lo escogió para mí, dije sin pensar. Pero era la verdad. La reina serpiente estuvo callada por lo que se sintió como un largo tiempo. Mi padre dijo que ella era buena para juzgar el carácter, respondió distante. Podía ver la luz en otros, mientras que ellos solo veían la oscuridad en ella. Ese era su mayor dolor.
Había sentido un poco de ese dolor anoche, en mis sueños. Mi corazón aún dolía por ello. Ujal comenzó a escabullirse por el otro lado de la pared, pero la llamé. Espera. Una última pregunta había estado llenando mis pensamientos. Oshli me dijo que un demonio asesinó a su hermana. ¿Fue y? Me detuve en seco, sabiendo que no era buena idea decir el nombre de Cramelan en voz alta. ¿Era un mitad dragón? Ujal titubeó, dejando salir un largo siseo antes de patinar sobre las hierbas y flores silvestres y fuera de la puerta. Me volví hacia Kiki. ¿Qué dijo? Que sus destinos alguna vez estuvieron entrelazados, y entonces se separaron. Kiki se encogió de hombros. Lo que sea que eso signifique. Yo tampoco entendía. Tendría que ver si Oshli sabía más. De vuelta dentro de la choza, Takan se estaba despertando. La luz del sol se vaciaba sobre su rostro, alejando las sombras en sus ojos y trayendo un atisbo de color a sus mejillas. Me atreví a pensar que significaba que estaba mejor. Me cerní sobre él, sintiéndome mal mientras él se sobaba la cabeza. Si te estás preguntando por qué estás adolorido, dije. Te di un golpe fuerte en el cráneo con un tazón. Takan me miró avergonzado. Eso lo explica. Le ofrecí un poco de agua. Vi las marcas de quemadura. ¿Estás herido? Estoy bien, me aseguró. Las serpientes me ayudaron. También las cuerdas. Te contaré sobre ello otro día, cuando mis oídos no estén zumbando tanto. Estaba intentando sonar irónico, pero había un tono bajo de dolor que hizo que mi corazón se sintiera pesado y ligero al mismo tiempo, y trastabillé por algo que decir. Fallando, besé su mejilla. Su piel era cálida. Más cálida todavía cuando mis labios la dejaron. Disfruté la mirada estupefacta que me dio. ¿Y eso por qué fue? Para asegurarme de que no te has convertido en un demonio, pellizqué su barbilla juguetonamente. Los demonios no se sonrojan. Una comisura de sus labios se alzó, y me sentí triunfante. Ahora sé cómo fue para él el invierno pasado, tratando de hacerme sonreír, pensé. Se balanceó hacia adelante para levantarse. ¿Todavía quedan pasteles? Parece que olvidé comer ayer, y pelear contra todos tus demonios hizo un agujero en mi estómago. ¿Todos mis demonios? Crucé mis brazos. Eres tú al que ellos se sienten atraídos, y tuviste a un ejército de serpientes ayudándote. Me mordí el labio. ¿De verdad estás hambriento? Podría comer. Debería comer. Entonces, ten un poco, le permití. Pero come otra cosa que no sean pasteles. Demasiados dulces en el desayuno te volverán lento, ¿y cómo derrotarás a todos mis demonios si tienes indigestión? Los ojos de Takan se salpicaron humor. Comer huevos será bueno para ti, proseguí, animada. Oshli trajo algunos ayer, junto con pescado. Estaba pensando en prepararlos para nuestro vuelo al Abzur, y me vendría bien algo de ayuda. Eso si su señoría aprendió a cocinar mientras crecía en la tundra de Hiro. Todos nosotros los centinelas aprendemos lo básico. Bien. Entonces tú prepara un poco de arroz y huevos mientras yo preparo el pescado. Kiki ahuyentará a las lagartijas y los mosquitos de la fruta. Me levanté, pasándole el costal de arroz y empujándolo hacia la estufa. No permitiré que enfrentemos más demonios con el estómago vacío. Durante la noche, mis hermanos se habían convertido en la atracción más popular de Sundau. Cuando Takan y yo llegamos al santuario, media docena de niños de la aldea estaban amontonados alrededor de las grullas, alimentándolos con bayas y granos de arroz. Aso estaba entre mis hermanos, y clamaba por su ración. Alentaba a mi espíritu verlo tan animado. Si no fuera por su ala ennegrecida, me habría olvidado del ataque de Bandur. Se ve bien, remarcó Kiki. Más gordo que ayer, también. Tal vez debería haberme quedado en el santuario en lugar de holgazanear en esa vieja choza embrujada tuya. Mientras yo la fulminaba con la mirada, Oshli apareció. Me preguntaba cuándo aparecerías, dijo el chamán. Una bolsa de tela colgaba sobre su hombro, y la puso a su lado. Dense prisa. A los niños les encantarán tus hermanos, pero te aseguro que sus padres ya están planeando cocinarlos para la cena. Eso hizo que me empezara a mover, y rápido. Les sirve a mis hermanos para que me siguieran. No era sencillo arrear dentro de la jungla a 6 grullas atiborradas y fáciles de emocionar, pero una vez que sus desayunos se hubieron digerido un poco, sus mentes parecieron agudizarse. A mí me ocurrió lo contrario. Entre más nos adentrábamos en el bosque, mis pensamientos comenzaban a vagar más. Me sentía torpe aquí, tropezando con nudos de enredaderas y serpenteantes helechos. Y mi carne era como una carnada para los mosquitos. No podría haber estado más lejos de casa, de lo que conocía y amaba.
Y, aún así, una parte de mí no estaba lista para irse. Un día en la tierra natal de Raikama solo había despertado mi curiosidad sobre su pasado. Quería quedarme y aprender sobre la niña que ella había sido una vez, pero la perla no podía esperar. Tampoco Takan. ¿Qué estás pensando? Preguntó él, caminando a mi lado mientras mis hermanos volaban delante. Raikama. Hice una mueca. ¿Soy tan fácil de leer? Más fácil que cuando tenías un tazón sobre tu cabeza. Jamás vas a olvidar eso, ¿verdad? Nunca. Eso me sacó una sonrisa, pero mi diversión fue fugaz. Me mordisqueé el labio. Estaba pensando en cómo solía suplicarle que me dijera de dónde era. Ella jamás habló de su hogar, ni una vez. Ni siquiera supe su nombre y hasta el final mi voz se suavizó. Soñé con ella anoche. Para ser honesta, no puedo recordar gran parte del sueño, tragué saliva con dificultad. Pero cuando cierro mis ojos, todavía puedo ver las islas como ella lo hacía. No quiero perder eso. Entonces dime, dijo. Déjame ayudarte a recordar. Inspiré una gran bocanada de aire, tratando de convocar el anhelo de Chanar y de escapar hacia la jungla. Ella tenía nombres para todo, incluso las flores que cuelgan de los árboles como cuerdas de cuentas y perlas. Mi voz comenzó a espesarse mientras continuaba. Sabía que cortezas curaban el estómago, que helechos sabían dulces si los dejabas fermentando el tiempo suficiente, y que pétalos se volvían amargos cuando los hierven. Sabía dónde encontrar orquídeas por cada color del amanecer y cómo machacar frutillas pequeñas para cosechar su precioso aceite. Incluso sabía dónde encontrar luciérnagas de noche, en la baja y pastosa colina al lado de la jungla, para que así si alguna de sus linternas llegara a apagarse, aún así pudiera encontrar su camino de regreso a la casa de su hada. Entonces vacilé, mi boca secándose. Este era su hogar. Después de todos estos años, finalmente sé de dónde venía. Takan no dijo nada, pero tomó mi mano. Me di cuenta de que ese era todo el consuelo que necesitaba. El árbol sagrado no estaba lejos de donde nuestra canasta había aterrizado, pero nunca la habría encontrado sin Oshli. Nos guió por un angosto desfiladero cubierto por bambús y palmares. Ahí, entre un matorral de abedules con cortezas pálidas y un prado en crecimiento de orquídeas blancas como la luna, estaba un árbol marchito, un poco más que un muñón. Parpadeé. ¿Este es el árbol sagrado? Esto es todo lo que queda, dijo Oshli. El árbol murió hace años. Aún así, lo recuerdas. Es mi deber recordar lo que otros han olvidado, dijo él solemnemente. Pero soy un simple recipiente. Algunos recuerdos se escapan incluso en mi agarre más tendido. Sabía que él se estaba refiriendo a Raikama. El chamán hizo un gesto hacia las orquídeas, y un par de mariposas revolotearon saliendo de unos pétalos. Su voz se volvió suave, casi tierna. Eran las flores favoritas de Vanna. Una pausa. Las de Chanari también. Las hermanas eran como el sol y la luna, tan diferentes como el día y la noche, pero ambas amaban las orquídeas. Vanna está enterrada aquí, dije. No era una pregunta, y Oshli no dijo nada mientras posicionaba una linterna enfrente de la tumba de Vanna. Mi ceño se frunció, viendo que la linterna estaba encendida aunque aún era de día. Su luz brillaba sobre las orquídeas, firme e inquebrantable. Entonces mi corazón dolió como si hubiera sido golpeado. Las linternas, la luz, y confirmaban lo que yo había sospechado siempre. Él había amado a Vanna. Por eso jamás se había ido de Sundau. Por eso se había quedado. Deja que sus espíritus estén juntos, por fin me dijo Oshli en voz baja, dándome una caja de madera que reconocí. Dentro estaban las cenizas Raikama, junto con los regalos que mis hermanos y yo habíamos puesto dentro para acompañarla en su viaje con los dioses. El hilo rojo que había atado alrededor estaba aún ahí, su color apagado por el paso del tiempo y el sol. Viéndolo, sentí que mi corazón se hinchaba por la emoción. Había enviado la caja todo el camino desde Kiata, segura de que jamás la volvería a ver. Ahora aquí estaba, a mitad de camino de Lorian, en el lugar de nacimiento de Raikama, reuniéndola con su hermana, y su hogar. Incluso después de la muerte, el destino de Raikama y el mío estaban atados. Tú eres su hija, dijo Oshli, y una hechicera por tus propios méritos. Es tiempo de deshacer la maldición que cayó sobre las hermanas, y corregir los errores lanzados sobre sus almas. Se fue antes de que pudiera volver a hablar con él, y me hundí de rodillas en la cama de flores. Mis hermanos me rodearon, inclinando sus largos cuellos hacia el otro lado. ¿Quieren darte un momento a solas?, dijo Kitty, sentándose en mi brazo. Terminaremos de arreglar la canasta, y atormentaremos a algunas aves locales hasta que acepten venir con nosotros. Asentí sin decirle una palabra.
Ella tocó mi mejilla con su cabeza, y revoloteó lejos. Cuando me quedé sola, puse la caja en la tierra, entre las orquídeas lunares bamboleantes. Usando la lanza de Raikama, cavé un pequeño agujero y enterré la caja dentro. Hice una reverencia baja, presionando mi frente contra la tierra. Cuando mi madrastra estaba muriéndose, no había tenido tiempo de perdonarla por todo lo que había hecho. Apenas había comprendido los sacrificios que había hecho por mi familia. Nuestra familia. Desearía poder pedir tu perdón, le susurré a la tierra, creyendo que, de alguna forma, Raikama podría escuchar. Y a cambio, desearía poder perdonarte. Desearía saber más que un pequeño fragmento de tu historia. Las palabras quemaban en mi garganta, y me castigué a mí misma tragando. Siempre te extrañaré. El aroma de las orquídeas inundó mi nariz. Gotas de lluvia relucían en los pétalos blancos, y yo arranqué el más bonito retoño y lo puse sobre las cenizas de Raikama. Que tu espíritu encuentre paz, madrastra, dije. Ya sea que decidas quedarte aquí, entre tus serpientes, o encuentres tu camino al cielo. Hice una reverencia otra vez. Después, mientras me levantaba, desempolvando mis mangas, 7 aves de papel crujieron para salir de entre la cama de flores. Las mismas que había metido en la caja de Raikama para acompañarla donde quiera que fuera su descanso final. Emprendieron su vuelo, revoloteando a mi alrededor mientras me ponía de pie. Ellas van contigo, habló Ujal, camuflajeada entre las orquídeas. Se deslizó a la vista. ¿Qué misión te encomendó Chanari, para que deba cuidarte incluso después de la muerte? ¿Estaba ella de verdad cuidándome? Comencé a responder, pero me quedé boquiabierta cuando me di cuenta de que Kiki no estaba aquí. Nadie estaba traduciendo. ¿Cómo es que te estoy entendiendo? La lengua de las serpientes es entendida por aquellos a los que reconocemos como familiares, contestó Ujal. Mi padre compartió con Chanari un vínculo inquebrantable. Él era para ella lo que tu ave es para ti. De cierta forma, somos familia. Tú eres su hija, yo soy la hija de él. Pero no podía confiar en ti hasta entender por qué cargas con esa gema maldita a tu lado. Los ojos sulfurosos de Ujal se posaron sobre mi bolso. El corazón que maldecía a la dorada, quien maldijo a Chanari a su vez. Ujal estaba hablando de la perla de Cramelan. Ella me pidió que la regresara a su verdadero dueño, contesté. Esa fue su última petición. Su verdadero dueño, y Ujal soltó un largo siseo que sonaba irritado. ¿Así llamó ella al demonio? Mitad demonio, le corregí en mi cabeza, pero sabiamente no lo dije. La cola de Ujal se enroscó alrededor de la lanza de Raikama, sus escamas tornándose rojas y negras para combinar con la sangre seca. Preguntaste acerca del demonio contra el que ella peleó. Mi padre le advirtió no confiar en él, pero ella pensó que era su amigo. Ese fue su único error. Escupió sus palabras siguientes. Al final, él la traicionó. Ya lo sospechaba, pero ahora ya había confirmado la verdad. El espectro, susurré. Él es el demonio que asesinó a Vanna. Sí, innecesariamente. Channy juró darle la perla a él cuando su hermana muriera naturalmente. Pero el acuerdo se rompió cuando él la mató, así que la perla lo condenó a su destino actual. Ujal hizo una pausa. Él no se pondrá feliz de verte, Shioriyama. Estará lejos de estar feliz. Pero una promesa es una promesa, dije suavemente. No es un beso al aire para ser lanzado sin importancia. Es una parte de ti mismo y no regresará hasta que tu compromiso se haya cumplido. Miré directo a los ojos de Ujal. Chanari es aún parte de mí. Debo regresar la perla para poderla reclamar de regreso. Para que ella pueda descansar. El enojo de Ujal se disipó, y asintió levemente. Luego los 7 pájaros de papel cayeron, aterrizando sin vida sobre los pliegues de mi vestido. Mientras los recogía, Ujal soltó la lanza. Comenzó a hundirse en la tierra, desapareciendo dentro de la cama de flores. Ella te cuida, su hija, dijo la serpiente mientras también se mezclaba con las orquídeas. Mi padre estaría feliz de saber que ella encontró una familia al final. Mucho después de haber dejado Tambú, sus palabras se quedaron conmigo. Recordarlas siempre lograba hacerme llorar. Capítulo 35. Salimos de Tambú con un viento en contra de la suerte, nuestra canasta flotando en un cálido vendaval sobre las aguas color esmeralda de Cuyán. Debería haber sabido que era demasiado bueno para durar. Mira, murmuró Takan, señalando una capa de niebla que se desplegaba sobre el agua. Ese debe ser el lago Paduan. Donde la niebla tocó el Cuyán, sus aguas color esmeralda se oscurecieron. A medida que mis hermanos se acercaban, el aire se volvió frío, como si hubiéramos rasgado un velo oculto.
Demasiado temprano era el crepúsculo, y rayas negras y violetas pintaron las alas de mis hermanos antes de sumergir el mundo por completo en la oscuridad. Fue hermoso al principio. Ni una estrella parpadeaba, y la luna estaba delgada, como una guadaña raspando las nubes. Cuando se hizo demasiado oscuro para ver, saqué la perla. A mi toque, abrió un cabello, emanando la luz de estrellas perdidas para guiar nuestro camino. Deseé poder decir que el resto del viaje fue pacífico, y que cualquier oscuridad que nos esperaba la desterré con la perla. Pero eso no fue así. En poco tiempo, los pájaros que Kiki había reclutado comenzaron a chillar y agitar sus alas. No otra vez. Kiki lloró cuando nos abandonaron, volando de regreso por donde habíamos venido. Cobardes. Vuelve aquí. Regresar. Sin los pájaros adicionales para ayudar, la canasta se tambaleó contra el viento. Mis hermanos mordieron más profundamente en las cuerdas, con el cuello inclinado mientras se esforzaban por llevarnos. Pero fue inútil. Nos sumergimos más y más, y mi estómago dio un fuerte golpe mientras contenía mis gritos. ¡Ayúdanos!, exclamé, volviendo mi atención a la perla. La luz parpadeó desde su grieta, pero en lugar de ayudar, giró hacia las nubes, dejándome en la oscuridad. Azote de mi existencia. Empecé a lanzarle una maldición, pero la cesta dejó caer otra gota y se me cayó la garganta al estómago. Suficiente con la perla. Tuve que ayudar a mis hermanos. Lancé los 7 pájaros de papel de Raikama al cielo. Despierten. Uno por uno, cobraron vida y recogieron las cuerdas de la canasta con sus picos. Su ayuda no evitaría que nos cayéramos, pero nos daría tiempo. Suficiente para llegar al Abzur, si tuviéramos suerte. Teníamos que estar cerca. Las islas olvidadas surgieron desde abajo, sus aguas salpicadas de rocas irregulares y acantilados colgantes. Los vientos cobraron fuerza y el lago Paduan se agitó hambriento. Fue bajo la apariencia de esta tormenta que se avecinaba que la oscuridad dio a luz a un gigante sombrío. Ninguno de nosotros vio al guardián del Abzur deslizarse sobre nosotros, sus alas negras acechando bajo las nubes. Hasta que rompió nuestra canasta. Me estrellé contra Takan mientras el mundo se estremecía, escombros de madera y seda hecha trizas explotando en todas direcciones. De alguna manera, mientras el mundo que nos rodeaba se derrumbaba, logré agarrar la mano de Takan, o tal vez él tomó la mía, no podía decirlo. Un grito se había anudado en mi garganta y me mordí la lengua hasta que mi boca se llenó de sangre. Su sabor a hierro fue todo lo que probé mientras caíamos. En la oscuridad me estrellé contra las plumas y el batir de alas. Mis hermanos. Me encontraron, y ensartaron sus cuellos entre mis brazos. Eso estuvo cerca. Gritó Kitty, colgándose del cuello de Andai. Cierto de hecho. Contuve el aliento y volví a mirar a Wandei, Yotan y Reiji. También habían rescatado a Takan, pero luchaban por retenerlo. Al principio pensé que era porque pesaba más que yo, pero luego vi que el amuleto de Bandur traqueteaba contra su pecho, temblando violentamente mientras salía humo. Los ojos de Takan se encontraron con los míos, una disculpa tácita en su rostro. La adrenalina se disparó como un rayo a través de mí. Takan, no te atrevas. No supe si fue Takan o el amuleto lo que lo hizo actuar, pero se zafó de las espaldas de mis hermanos y se zambulló en el mar. Me tambaleé tras él, pero la perla volvió de repente. Se estrelló contra mis costillas y tiró con saña, arrancándome de mis hermanos. Mientras Takan desaparecía en las profundidades del lago Paduan, la perla me llevó sin hacer ruido. Volamos sobre el agua, bajo la noche negra, hacia una ciudad tan antigua que tenía el color de la ceniza. Una ciudad esculpida de desesperación y decadencia. Abzur. La perla me dejó caer sobre un promontorio que dominaba el mar embravecido. Me alejé del agua, solo para encontrarme cara a cara con un ejército de fantasmas, todos silenciosos como tumbas. Algo me dijo que habían estado esperando mi llegada. Mis rodillas rasparon contra el suelo mientras me levantaba. Detrás de los fantasmas estaban las ruinas del Abzur. Paredes agrietadas y techos destartalados, caminos que llegaban a extremos irregulares como huesos rotos, cementerios de árboles sin cabeza. Su horizonte era bajo, excepto por una torre en el centro, tan violentamente alta que parecía una espada clavada en el corazón de la isla. Era la misma torre que en mi visión. En la parte superior era donde había visto morir a Takan. Corrí hasta el borde del acantilado. Takan. Lloré. Kiki. Hermanos. Solo respondieron las fuertes olas del océano. Kiki, Takan, mis hermanos, no estaban a la vista.
El viento susurró contra mi cuello, y me giré ante el sonido, tratando de mantener mi coraje a pesar de la sensación de hundimiento en mi estómago. Más fantasmas se habían reunido en el acantilado. Su presencia agrió el aire. Tiras de carne muerta colgaban de sus estructuras esqueléticas, cabello blanco apelmazado contra sus espinas dorsales. Aquellos con ojos me saludaron con miradas ardientes. Los que no tenían miraban fijamente al frente a través de los agujeros abiertos en sus cráneos. Empezaron a avanzar como un soldado hasta que me arrinconaron, a unos pasos del borde del promontorio. No me atrevía a pelear. Sabía lo que pasaría si me tocaban. Me convertiría en un fantasma como ellos. Atrapado aquí sin alma. Para la eternidad. Cramelan. Grité, escaneando el enjambre de caras huecas por el medio demonio. ¿Dónde estuvo él? Acababa de intentar matarme sobre el lago Paduan. Tenía que estar aquí en alguna parte. Sostuve la perla en alto. ¿Esto es lo que quieres, no? Ven y tómalo. Cuando mis palabras resonaron en la noche hueca, los fantasmas se detuvieron. Estiraron el cuello. Al principio pensé que había llegado Cramelan. Pero cuando miré hacia arriba y vi la mancha de luz roja en el cielo, me entró un escalofrío. El color era estridente, un corte en el paisaje monocromático del azur, y fue nuestra única advertencia antes de que descendieran los demonios. Tomaron la forma de muchas bestias diferentes toscamente ensambladas. Osos de pelaje gris con colas de lagarto y alas palmeadas de murciélago, cabezas de tigre con vientres de serpiente y aletas de tiburón. Algunos incluso tenían rasgos humanos distorsionados. Pero a diferencia de los demonios de Tambú, estaban hechos de sombra y humo, volviéndose carne solo cuando tocaban la tierra. Estaban atados al azur de la misma manera que los demonios en casa estaban atados a las montañas sagradas. Caí boca abajo y busqué mi cuchillo. Pero los demonios me ignoraron y corrieron hacia los fantasmas, atravesándoles la garganta y arañando sus ojos. Gritos agudos rompieron el silencio de la isla. Esta era mi oportunidad de escapar, pero no podía apartar la mirada. Los demonios y los fantasmas estaban en guerra, desgarrándose la cabeza y la garganta unos a otros. ¿Qué estaba pasando? Te lo juro, Shiori, es un milagro que tu curiosidad no haya hecho que te maten. Kiki saltó a la vista con los 7 pájaros de papel detrás. ¿Qué estás haciendo, boquiabierto de esa manera? Ven conmigo, por aquí. Siguiendo su ejemplo, corrí hacia la ciudad, usando instintivamente la torre como mi brújula. Camino tras camino conducía a un callejón sin salida, y juro que los edificios se movieron. Establecí uno con techos inclinados de arcilla y ventanas arqueadas como mi objetivo, pero por mucho que lo intenté, no pude alcanzarlo. La ciudad era un laberinto, uno que se movía para que nunca pudiera encontrar mi camino. Solo la torre nunca cambió. Cada vez que lo veía, me encogía, pensando en el destino que tenía para Takan. Pero finalmente lo miré de frente. Realmente miró. En la parte superior se alzaba un demonio alado, parcialmente sumergido en la oscuridad. Estaba tan quieto como el desfile de estatuas que rodeaba la base de la torre, solo que yo sabía que no era una estatua. Cramelan, susurré. Gritó Kiki. Solo dale su vil corazón para que podamos encontrar a los demás y salir de aquí. Estaba intentando. Grité su nombre y corrí hacia la torre, pero no pude pasar la estatua del dios de los ladrones que custodiaba las escaleras hasta la base. Cada vez que me acercaba, volutas de humo salían de sus ojos y el oscuro encanto de la isla me llevaba de vuelta a las afueras de la ciudad. Era como si Cramelan no quisiera que lo alcanzara. Como si me quisiera atrapada aquí, para ser devorada por un fantasma o un demonio, lo que me atrapara primero. Ahora que la perla estaba en la Bizur, encontraría su camino hacia él sin importar si yo vivía o moría. Mi sangre se calentó. Bueno, ciertamente tenía una preferencia. Salté sobre una puerta lunar derrumbada hacia un callejón, agachándome detrás de la pared medio derrumbada para evitar ser detectado. Con manos temblorosas, crucé mi cartera sobre mi cuerpo e hice un inventario. Mi fragmento de espejo, la perla, que se había entumecido desde que me trajeron a este maldito lugar, 2 cuchillos desafilados que tomé de Sundau. Eché un vistazo a la torre. ¿Era seguro hacer otra carrera? No lo era. Los demonios estaban ganando la pelea, y ahora acechaban en las calles, pisoteando cráneos rotos que aún se movían y agarrando mechones de cabello blanco en sus mandíbulas como trofeos. Una pareja alada se deslizó por encima. Tenemos nuestras órdenes, anunciaron a todos abajo. Rastrea al humano. Ella no puede estar lejos. Los demonios asintieron con la cabeza al unísono. Tuve que mudarme. Ahora.
Me impulsé a lo alto de una pared, usando los ladrillos rotos como puntos de apoyo, luego me deslicé hasta el siguiente camino y corrí. Bien podría haber sido una mosca atrapada en una telaraña. Los dos demonios alados me habían estado siguiendo, y se abalanzaron para acorralarme. Uno por uno, los demonios arrastraron a Kiki y mis pájaros de papel hacia las sombras y antes de que pudiera gritar, me rodearon. Siri y Princes, los demonios hablaron como uno solo, un coro pervertido de todas las voces que había conocido y apreciado. No quieres ir a la torre. El guardián está allí y no es nada divertido. Siempre mata a todos tan rápido, ven con nosotros, te llevaremos ante el rey. Pero primero, un poco de deporte. Los dos demonios se estremecieron y sus alas de águila se encogieron cuando sus rostros con rayas de tigre cambiaron a los de Aso y Andai. Esperaban que me sacudieran y me perturbaran, pero, sinceramente, me volvería loco. Yo acostumbrado a tales engaños. Y además, había fantaseado muchas veces con golpear a Andai en el estómago. Corté a Aso primero, cortándolo en el pecho. Humo como la tinta brotaba de la herida. Sabía que volvería a cerrarse pronto, pero me compré unos segundos. Golpeé mi cuchillo en la parte posterior del cráneo de Andai y clavé la hoja. La carne cedió fácilmente bajo mi cuchillo, como si su cabeza fuera un nabo hervido. Andai gruñó de dolor. El demonio mordió mis tobillos, riéndose cuando salté hacia atrás. Tenemos un luchador, gruñó. Los luchadores tienen almas deliciosas. No es de extrañar que el rey quiera este. Tenía mejores cosas que hacer que escuchar chismes de demonios. Giré, blandiendo mis cuchillos a los demonios que habían capturado a Kiki y mis pájaros de papel, pero tan pronto como liberé a mis amigos, el falso Aso y Andai me agarraron una vez más. Terminaron de jugar y me levantaron con ellos en el aire, volviendo a sus formas originales mientras volaban. Dos flechas disparadas desde abajo perforaron sus alas. Los demonios aullaron de dolor y me arrojaron, directamente a los brazos de un monstruo con la cara de Takan. Su mano tapó mi boca, sofocando mis gritos. Me empujó hacia las sombras. Luché, pero ninguna garra se clavó en mi piel, ningún diente mordió mi carne. Su corazón estaba acelerado, al igual que el mío. Me giré para mirarlo. En la tenue luz gris del azur, sus rasgos eran más duros y ásperos de lo que había visto antes. Pero luego me fijé en el lazo de abedul que colgaba de su hombro, el pelo resbaladizo por el agua de mar, la fina herida de sangre que le manchaba la mejilla. Mi corazón se detuvo. Era el verdadero Takan, no una ilusión. ¿Estás vivo? Respiré con asombro. Inclinó la cabeza, haciendo el más mínimo asentimiento de reconocimiento. Me condujo por un callejón estrecho hasta una casa abandonada con frontones derruidos. Los demonios habían dado la vuelta y marchaban hacia nuestro escondite, con refuerzos. ¿Dónde estás, sanguinaria? Gruñeron. Tenemos a tus hermanos rodeados. Salgan antes de que despedacemos su carne, pluma por pluma, y nos deleitemos con sus almas. Me apoyé contra Takan, deslizando mi brazo bajo el suyo y conteniendo cada impulso de saltar y buscar en el cielo a mis hermanos. Yo no era un tonto. Una vez que sus burlas pasaron a la distancia, me giré para mirar a Takan. Estaba lleno de preguntas. Se llevó un dedo a los labios. Su rostro estaba demacrado. La tensión del amuleto sobre él aquí era dolorosamente fuerte. Los demonios tienen órdenes de llevarte a Bandur, susurró. Él les ha dicho que si él, no el espectro, adquiere la perla, los liberará del Azur. Me quedé quieto. Así que esa era la razón por la que los fantasmas y los demonios estaban peleando. Los fantasmas eran leales a Cramelan, mientras que los demonios se amotinaban contra él. Los demonios se sienten atraídos por el poder, los débiles por los fuertes, había dicho Oshli. Sin embargo, algo no tenía sentido. ¿Por qué Bandur pensó que la perla lo elegiría a él sobre Cramelan? Cierto, no había saltado exactamente al corazón de Cramelan en el momento en que puse un pie en la Uzur, pero ¿por qué? ¿Qué me estaba perdiendo? He estado tratando de encontrar a Cramelan, dije. Salí de nuestro escondite, pero Takan me hizo retroceder. Bandur te estará esperando. Déjame ir primero. Le lancé mi mirada más feroz. Prometiste que no harías nada heroico y estúpido, Busian Takan, pero saltaste al medio del lago Paduan como un tonto. No creas que lo he olvidado. Saltar de la espalda de tus hermanos no fue heroico ni estúpido, respondió. Fue un movimiento calculado para alejar a Bandur de ti. Podrías haber muerto. Pero no lo hice, tocó su nariz con la mía con ternura. Tampoco te dejé. Mis labios se separaron. Quería argumentar que estaba debilitado, que Bandur lo mataría. Pero tratar de razonar con él solo perdería un tiempo precioso.
Porque sabía que vendría conmigo sin importar lo que argumentara. Entonces, en cambio, me comprometí. Iremos juntos. Dirige el camino. Lo agarré de la mano y salí corriendo. Nuestros pasos resonaron detrás de nosotros, y mi respiración se volvió pesada mientras nos abríamos camino hacia el corazón del Auzur, dirigiéndonos a la torre. A nuestro alrededor, los edificios parpadearon, pero ignoré las oscuras ilusiones que intentaban presentar. Por fin, nos acercamos a la estatua del dios de los ladrones, y Takan agarró el amuleto de Bandur sobre su pecho. No vi al rey demonio, pero tenía que estar cerca. El amuleto tiraba de nosotros hacia adelante, como si fuera una cuerda. Nos permitió atravesar la barrera invisible que me había bloqueado antes, y subimos las escaleras hasta su patio. Allí estaba Bandur, rodeado por los demonios del Auzur. Así que era cierto. Los había ganado para su lado. Al verme, se levantó de un árbol muerto y torcido y se pavoneó hasta la vida. Ya no era humo, sino un lobo de carne y hueso con pelaje gris, ojos rojos, sangre y garras afiladas como cuchillas. Ahí estás, Shiorianma, como se esperaba, dijo a modo de saludo. ¿Por qué tan hosco? Les dije a los demonios que eras inteligente e incluso te ahorré su tormento habitual. ¿No aprecias mi consideración? La mano de Takan fue al amuleto de Bandur. Devolver. El cuerpo de Bandur se convulsionó, el humo se deshilachaba de sus brazos y sus orejas puntiagudas, pero se resistió. Lo soportaste bien, Busian, Takan dijo con calma, pero, por desgracia, no tiene ningún poder sobre mí aquí, en el corazón de la oscuridad. Para probar su punto, Bandur convocó el amuleto de regreso a su posesión. Se rió entre dientes cuando Takan y yo dimos un paso atrás, ambos afligidos. Déjanos pasar, exigí, odiando cómo mi voz temblaba. Cramelan debe reunirse con su perla. Estoy totalmente de acuerdo, Shiori. Una promesa es una promesa, después de todo. No dejes que te impida honrarlo. Bandur se apartó galantemente de la entrada de la torre. Ve adelante. Estas fueron las últimas palabras que esperaba de él. Era una trampa. Sabía que era una trampa, pero ¿qué opción tenía? No, susurró Takan. Seguí adelante, y juntos Takan y yo subimos a la torre, trepando los cientos de escalones de dos en dos. Cuando finalmente llegamos a la cima, la perla zumbaba más fuerte que nunca y golpeaba como un tambor contra mi cadera. El espectro todavía estaba allí, sentado en el borde del techo. La oscuridad lo envolvió, haciéndome imposible ver más que el contorno de su espalda mientras me acercaba. Abrí la cartera por última vez en busca de la perla y la sostuve. Te he traído a casa, le dije. Como lo prometí. A la vista del espectro, la perla se me escapó de las manos y emitió una luz brillante. Pero no fue a él. En cambio, tan rápido como un cometa, salió disparado hacia la insondable oscuridad de la noche. Cramelan finalmente se giró y levantó una gruesa garra negra. De un solo golpe, lo envolvió alrededor de mi cintura y saltó de la torre. Capítulo 36. Hacia arriba se abalanzó el dragón, y las torres del ladrón desaparecieron bajo las nubes. El viento bombardeó mi piel, haciendo que mis ojos escocieran tan ferozmente que apenas podía ver. Cramelan. Grité, batiendo mis puños hacia él. Sus alas batientes ahogaron mis gritos, y volamos más alto, dando vueltas hasta que su enorme espalda estaba volteada hacia la luna. Ahí sobrevoló, permitiendo que el brillo plateado de Imurinyad describiera su forma oscura, desde los cuernos hasta las garras, destellando en la cresta con picos de su columna. Humo se enroscaba a lo largo de las puntas de sus alas, que se doblaban ininterrumpidamente dentro de la noche sin estrellas, y cada una de sus escamas negras ónix estaban afiladas como la punta de una lanza. Sus ojos eran diferentes, como lo habían sido los de Elan. Uno era de un rojo sin piedad, como los de un demonio. El otro era azul como el océano, su ojo de dragón. En el centro de ellos resplandecían dos pupilas rotas, cada una separada por la mitad como la perla. Cramelan. Volví a gritar. Esta vez, el dragón gruñó. El sonido hizo que su cuerpo entero temblara y provocó que mis oídos zumbaran. Todo dolía, como si estuviera dentro de un tambor que había sido golpeado. Ese nombre no es tuyo para pronunciarlo, masculló. Dilo una vez más, y el polvo de tus huesos se unirá a los otros imbéciles que se atrevieron a entrar en mi isla. Ya me habrías matado si ese fuera tu plan, dije, dándome valor concentrándome en sus ojos disparejos en lugar de en su descomunal figura. Pero vine aquí con tu perla. Debe de estar llamándote. Donde quiera que esté. No respondió. Ni siquiera reconoció que me había escuchado, aunque yo sabía que lo hizo. Cramelan. Grité.
Recibe tu perla de regreso. Con una velocidad que hizo que mi estómago diera un vuelco, él me alzó, colgándome frente a sus ojos rotos. ¿La mataste? ¿Ella? ¿Él está hablando sobre mi madrastra? No, no. Grité. Soy su y no importa quién seas. Sus colmillos rozaron su labio inferior mientras me miraba amenazantemente. ¿Crees que porque mi oscuridad ha sido levantada, tendré piedad de ti? Estúpida y desvergonzada muchacha. Nadie en todos los años condenados del Alzur se había atrevido a traer otro demonio aquí.